La hipótesis del periodo crítico. Las ideas de Chomsky se relacionan a menudo con la hipótesis del periodo crítico, la hipótesis de que los animales, incluidos los humanos, están programados genéticamente para adquirir ciertos tipos de conocimientos y habilidades en momentos específicos de la vida. Más allá de esos periodos críticos, es difícil o imposible adquirir esas habilidades. En lo que respecta al lenguaje, la hipótesis del periodo crítico sugiere que los niños que no tienen acceso al lenguaje en la infancia y la niñez temprana, debido a la sordera o al aislamiento extremo, nunca adquirirán el lenguaje si estas privaciones se prolongan demasiado. Es difícil encontrar pruebas en contra de la hipótesis del periodo crítico, ya que casi todos los niños están expuestos al lenguaje a una edad temprana. Sin embargo, la historia ha documentado algunos experimentos naturales en los que se ha privado a los niños del contacto con el lenguaje. En 1779, un niño conocido como Víctor fue encontrado vagando desnudo por los bosques de Francia. Cuando fue capturado, tenía unos 12 años y era completamente salvaje. Al parecer, no había tenido ningún contacto con los humanos. Jean-Marc Gaspard Itard, un joven médico acostumbrado a trabajar con niños sordos, dedicó 5 años a socializar a Víctor y a intentar enseñarle el lenguaje. Aunque consiguió desarrollar en cierta medida la sociabilidad, la memoria y el juicio de Víctor, apenas hubo avances en su capacidad lingüística. Víctor solo respondía a los sonidos que habían tenido un significado para él en el bosque, como el crujido de una nuez, los sonidos de los animales o el sonido de la lluvia. Casi 200 años después, se descubrió en California a Ginny, una niña de 13 años que había sido aislada, abandonada y maltratada. Debido a las exigencias irracionales de un padre perturbado y a la sumisión y el miedo de una madre maltratada, Ginny había pasado más de 11 años atada a una silla o a una cuna en una habitación pequeña y oscura. Su padre había prohibido a su mujer y a su hijo hablar con Ginny, y él mismo solo le había gruñido y ladrado. La golpeaban cuando hacía cualquier tipo de ruido y hacía tiempo que había recurrido al silencio absoluto. Ginny estaba poco desarrollada física, emocional e intelectualmente. No tenía lenguaje. Después de ser descubierta, Ginny fue atendida y educada con la participación de muchos educadores y terapeutas, entre ellos Susan Curtis. Tras un breve periodo en un centro de rehabilitación, vivió en un hogar de acogida y asistió a escuelas especiales. Ginny hizo notables progresos en socializar y adquirir conciencia cognitiva. Desarrolló profundas relaciones personales y fuertes gustos y rasgos individuales. Sin embargo, tras 5 años de exposición al lenguaje, el lenguaje de Ginny no era como el de un niño típico de 5 años. Había un desfase mayor de lo normal entre la comprensión y la producción. Utilizaba las formas gramaticales de forma incoherente y abusaba de las fórmulas y de la rutina.
Aunque Víctor y Ginny parecen aportar pruebas en apoyo de la hipótesis del periodo crítico, es difícil argumentar que la hipótesis se confirma a partir de las pruebas de casos tan inusuales. No podemos saber con certeza que otros factores, además de la madurez biológica, pueden haber contribuido a su incapacidad para aprender el lenguaje. No es posible determinar si alguno de ellos sufría daños cerebrales, retrasos en el desarrollo o una deficiencia lingüística específica, incluso antes de ser separados de la interacción humana normal. Sin embargo, hay algunos niños que proceden de hogares ordinarios y, sin embargo, no tienen acceso al lenguaje en el momento habitual. Este es el caso de algunos niños con sordera profunda que tienen padres capaces de oír. Los padres capaces de oír pueden no darse cuenta de que su hijo no puede oír porque el niño utiliza otros sentidos para interactuar de forma aparentemente normal. Así, el periodo de la primera infancia puede ser normal y cariñoso, pero sin lenguaje al que los niños puedan accesar. La experiencia posterior de estos niños en el aprendizaje del lenguaje de señas ha sido objeto de importantes investigaciones relacionadas con el periodo crítico. La población con sordera profunda comienza a aprender el lenguaje de señas americano a diferentes edades, a menudo cuando empiezan a asistir a un colegio residencial donde el lenguaje de señas se utiliza para la comunicación diaria. Al igual que las lenguas orales y escritas, el lenguaje de señas americano utiliza marcadores gramaticales para indicar cosas como el tiempo, por ejemplo, el tiempo pasado, y el número. Estos marcadores se expresan a través de movimientos específicos de las manos o del cuerpo. Los investigadores estudiaron la capacidad de producir y comprender marcadores gramaticales en nativos que usan el lenguaje de señas americano, que estuvieron expuestos a la lengua de señas americano desde su nacimiento, en alumnos tempranos que empezaron a utilizar el lenguaje de señas americano entre los 4 y los 6 años de edad, y en alumnos tardíos que empezaron a aprender el lenguaje de señas americano después de los 12 años. No encontraron diferencias entre los grupos en algunos aspectos de su uso del lenguaje de señas americano. Los investigadores concluyeron que su estudio apoya la hipótesis de que existe un periodo crítico para la adquisición de la primera lengua, ya sea esta oral o gestual. La perspectiva innatista se basa en la evidencia de un periodo crítico. También se considera una explicación para el problema lógico de la adquisición del lenguaje, es decir, la cuestión de cómo los hablantes adultos llegan a conocer la compleja estructura de su primera lengua sobre la base del lenguaje que realmente escuchan.